Como suele ocurrir entre los vecinos, las relaciones entre México y Estados Unidos han sido siempre de amor y de odio. Nuestra historia común incluye tratados amistosos, lo mismo que guerras o conflictos, y por supuesto un intenso intercambio cultural. Desde las crónicas de Ambrose Bierce o la obra de la Beat Generation hasta las novelas de Francisco Goldman, México ha inspirado a muchos autores estadounidenses y viceversa. En el último año ha crecido la tensión entre nuestros gobiernos. Instigados por su presidente, algunos estadounidenses han decidido creer que los migrantes mexicanos son la causa de todos sus problemas. La odisea de los sin papeles es una doble desgracia. Por un lado, la de quienes salen obligados por la miseria y la violencia y sufren todo tipo de vejaciones durante su recorrido hacia una vida mejor, y por otro, la de quienes, habiendo sobrevivido al viaje y al periodo de adaptación, están siendo deportados. A pesar de los estragos que está causando en la vida de millones de personas, esta crisis política ha tenido al menos un efecto positivo. Intelectuales, artistas y luchadores sociales sienten más curiosidad que nunca respecto a sus vecinos del sur. Muchos de ellos han manifestado su solidaridad con nosotros y la han convertido en una forma de resistencia. Los textos de nuestros autores hablan de la coexistencia de las lenguas, de la bestia y el infierno de los migrantes indocumentados, de las fricciones que produce la convivencia cotidiana, del rechazo, la atracción, el asombro y el cariño mutuos. A los dreamers, a quienes se encuentran en proceso de deportación, a las familias y a los pueblos divididos por el muro, a los estadounidenses y mexicanos que lamentan la xenofobia y la intolerancia, a todos ellos está dedicada esta edición. Mexamérica es un territorio efervescente, un organismo vigoroso. Construir un muro en su interior puede sin duda lastimarlo, pero jamás lo asfixiará. Bienvenido, Diego Enrique Osorno, periodista, escritor, amigo, poeta, cineasta. Gracias por venir al llamado de la revista. Muchas gracias, Yael, encantado. Entre muchos de tus libros y cientos de artículos, destaca el territorio de la frontera norte de México. En un libro que estás reeditando recientemente, que es Un vaquero cruza la frontera en silencio, es evidente, tienes subtitulado La guerra de los Zetas con Viaje por la frontera de la narcopolítica. Digamos que esta frontera quizás también vienes de Monterrey, es una presencia permanente y me hace pensar, y me dirás tú si tengo razón o no, que la frontera, la cultura de la frontera en México, o la frontera en sí, es un espacio entre México y Estados Unidos, pero sobre todo del lado de México. Es como más presente, hay una cultura mucho más grande. No sé si sea algo paralelo del otro lado de la línea, me parece que no. Bueno, yo distinguiría la frontera noreste de México, o sea, lo que es el Valle de Texas, donde siento que sí hay una identidad, una cultura y una integración mucho más profunda que en el resto de la frontera de México con Estados Unidos. O sea, mira, hay un pueblo en Texas, que yo conozco, un pueblito chiquitito que se llama Zapata, por Emiliano Zapata, imagínate. O sea, ese nivel y la gente no tiene extrañeza como de sentirse mexicano o estadounidense o americano. En realidad se siente las dos cosas, como un mexicoamericano, como un tejano o como un nuevo leonés, que es como el gentilicio de la gente de Nuevo León. Claro. O sea, hay, desde mi punto de vista... Entiendo, porque digo, incluso la gente que vive en la frontera, a la frontera no le llama ni muro ni frontera, sino línea, malla, es decir, que la tiende a diluir en algo muchísimo más poroso, más cruzable, menos imponente, porque hay este cruce, pero no sé si del lado de Estados Unidos hay una cultura de la frontera tan fuerte como nosotros la tenemos hacia la frontera norte. ¿Sí? Pues ¿no? es una cultura, insisto, en esta parte donde yo le he podido notar, donde hay una búsqueda, o sea, es muy común que la gente del Valle de Texas
pues baje a la Expo Ganadera de Monterrey, a la feria de Nuevo Laredo, a los caballos, a la comida. Obviamente en los últimos años la disputa por el control del tráfico de drogas en esta zona ha golpeado como este flujo, pero sí siento, o la música también, hay mucha integración. La música que oigo yo en Monterrey es una música que oye en estos pueblos del Valle de Texas. Ahora, esto es a lo largo del río, hasta El Paso, diría yo. Del Paso para arriba, sí siento ya una diferencia enorme. Yo vivo ahora en Hermosillo, vivo en Sonora, y es totalmente distinto. Ahí sí hay una línea, ahí sí se nota que hay un muro, ahí sí se nota que hay una franja, y se nota esta distancia también de la cultura fronteriza, incluso en la comunidad mexicana, que los que estamos de este lado. O sea, no hay esta fascinación que dices mexicana, y que yo considero que también hay del lado gringo en la parte baja, pero para arriba no. No conozco tanto Tijuana para hablar de cómo es allá mero arriba con California. Supongo que es un poco más relajada. California es un estado pues, muy liberal, muy abierto. De acuerdo. ¿Y cómo escribirías entonces la frontera noroeste de Estados Unidos? ¿Qué calificativo utilizarías hoy para decir? Pues, desde aquí diríamos violencia, miedo. O sea, la frontera noreste de México. Sí, la que ¿cómo la conoces mejor? Pues yo creo que es una frontera muy autónoma, muy independiente de los centros, muy marginal en cierta forma. O sea, sabemos que el único país que hubo entre México y Estados Unidos en los últimos años pues fue Texas, y una parte de Texas abarcaba lo que hoy es Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Entonces siento que eso prevalece. Yo muchas veces me sentí más tejano que mexicano, y lo digo pues no con orgullo, lo digo con asombro, hasta que descubrí ya el centro del país, que vine al Zócalo, que viajé al sur. O sea, en mi adolescencia pues descubrí México, pero antes de eso, para mí la integración estaba más ligada hacia Texas, ¿no? De acuerdo. Y dime algo, en cuanto a la situación de nuestra relación con Estados Unidos, se atribuye, por ejemplo, a Porfirio Díaz la exclamación de "Oh, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos". ¿Qué dirías que es lo peor de nuestra relación, de tener a Estados Unidos tan cerca? Pues con los escenarios de violencia que estudias, con todo el periodismo que has hecho a lo largo de esta frontera. Fíjate, mencionaste al principio un libro que reedité el año pasado, que es Un vaquero cruza la frontera en silencio, que es la historia de un tío mío, sordomudo, que se fue de migrante y que se realizó en Estados Unidos, que tuvo en Estados Unidos todas las oportunidades que aquí nunca hubiera tenido, por ser pobre, por ser sordo, a pesar de su gran capacidad para trabajar y su inteligencia. Pero tengo otro libro que se llama Contra Estados Unidos, tal cual. O sea, es el título que le puse, se publicó en Almadía, y es la crónica de un viaje que hicimos de costa a costa, de Los Ángeles a Washington, vía terrestre durante un mes, junto con Javier Sicilia y un grupo de víctimas de la violencia y el narcotráfico. Creo que el gran reto inmediato que tiene la sociedad mexicana es liberarse de la política antidrogas que Estados Unidos ha impuesto a México. O sea, debido a la corrupción, debido a los factores geopolíticos, debido a una serie de variables que todos conocemos, México no tiene soberanía para imponer una política antidrogas propia, y ha tenido que implementar la política antidrogas que beneficia a los intereses de Estados Unidos y que a nosotros nos está destrozando, que nos está matando. Yo creo que ahí es donde está el principal lastre a superar en nuestra relación entre México y Estados Unidos. Cuando eso pase, creo que esta integración de facto que ha ocurrido en los últimos 20 años, que yo la vivo, va a tener un cauce más interesante, más constructivo, y quizá va a ser más beneficioso para los pueblos de ambos países, porque hasta ahora las decisiones se han tomado fundamentalmente pensando en las élites de ambos países y no en las sociedades. En tu libro Contra Estados Unidos es esta caravana que se llama De la Paz. De hecho, sorprende si es por la paz porque es contra Estados Unidos. ¿Cuál era el mensaje que querían pasar? La primera era precisamente
despenalizar las drogas. La segunda, paren el tráfico de armas. Y la tercera, el tercer mensaje era, cambien esta política de combate, o sea, urgentemente, porque no está beneficiando ni a los consumidores en Estados Unidos, que cada día aumentan, o sea, ahora volvió a repuntar el consumo de heroína en los últimos años. Entonces, eso es un fracaso, la guerra contra las drogas. El problema es que pues muchos nos hemos dado cuenta, muchos de los que hemos investigado este tema, es que ese fracaso reditúa económicamente y políticamente para las élites de ambos países en los últimos años. Entonces, la caravana pues, dirigida por un poeta, además para mí uno de los líderes morales de este país. Entonces era un ejercicio pues, utópico, estaba dando argumentos genuinos y estaba planteando pues, el fin de una guerra, dando los datos duros de por qué era un fracaso. Sin embargo, pues ese fracaso, vuelvo a decirlo, es un fracaso que reditúa a las élites económicas y políticas de ambos países y por eso se empecinan en mantener esta barbarie, porque a ellos no les llega el agua que nos está arrasando a muchos a lo largo del país, ¿no? O sea, ¿sientes que la población de Estados Unidos no tiene suficientemente acceso a las historias de estas violencias que viven en México y había que hacer como este trabajo de pueblo para dar las historias? No tienen acceso ni a las historias de lo que ocurre en sus propios ciudades, en sus condados. O sea, lo decimos siempre, en México hay cárteles de la droga. Entonces, esos cárteles de la droga cruzan la droga. Y la droga, cuando la pasas tú, por ejemplo, en Nuevo Laredo, la pasas por Laredo, Texas, esa droga normalmente va para el este de Estados Unidos para que se consuman en Washington, en Nueva York, en Boston, toda esa zona. Y la droga recorre casi 7,000 kilómetros de carreteras. Y esa droga tiene una protección oficial, a final de cuentas. Esa droga llega a grandes bodegas desde donde se distribuye y esa distribución no la hacen los cárteles mexicanos, la hacen organizaciones estadounidenses. Y todo eso no lo saben los americanos. ¿Y hubo algún efecto al darles esta noticia, al tratar de hablar con la población? Ellos o sea, yo siento que la maquinaria de propaganda de Estados Unidos ha construido, y bueno, pues tenemos un presidente resultado de esa propaganda, que es Trump, ha construido una narrativa muy potente donde los mexicanos llevamos la droga y somos los culpables. O sea, no ven la lógica de oferta y demanda, sino que nosotros, los mexicanos, maquiavélicamente cruzamos y distribuimos la droga y intoxicamos a toda su población. O sea, esa es la narrativa que predominaba. O sea, fue muy, muy, muy fuerte irnos dando cuenta de que esto imperaba. A la gente no le interesaba el tema, no veía, no se conmovía con las historias en lo absoluto. Hubo pueblos, hay un pueblo que se llama Toledo, en Ohio, donde hacen los jeeps. No hubo una sola persona que saliera a recibir a la caravana, una sola persona. Llegamos a una iglesia y hasta el cura que iba a recibirnos nos había dejado las llaves por ahí en un árbol. O sea, fue cruzar una ciudad, una pequeña ciudad. Sin interlocutor. Sin interlocutor. La gente se alejaba, no querían recibir folletos, nada. Te voy a interrumpir un momento porque nos tenemos que ir a un corte y regresamos a platicar un poquito más de las relaciones con Estados Unidos y México. No se vayan, estamos con Diego Enrique Osorio. Estamos de vuelta y nos quedamos en el caso de la Caravana por la Paz, dirigida por Javier Sicilia en Estados Unidos y que aparentemente no llenó las expectativas que ustedes tenían de poder comunicar con la gente en Estados Unidos. ¿Crees que se logra mejor en México, que las historias se cuentan mejor aquí? ¿Hay más escuchas? ¿O la propaganda también es mayor? No, yo creo que justo la recepción que tuvo el Movimiento por la Paz a las caravanas que se hicieron previamente en México antes de ir a Estados Unidos, pues fueron muy evidentes, ¿no? Pero hubo sobre todo, creo yo, un momento en el que la voz se alzó. O sea,
Calderón en el 2007 lanza esta política antidrogas punitiva y para encubrir Que como su... dices, además es completamente gringa, la War on Drugs, ¿no? Desde Sí, Nixon o tienen sea, él se esto. aprovecha, él que está débil, apurado políticamente, porque los empresarios no lo respaldan, la gente no lo respalda, el Congreso no lo tiene tampoco a su favor, entonces le queda nada más aliarse al ejército y una buena forma de sacar al ejército es usar un pretexto gringo, que es la guerra contra las drogas, para dar una imagen de gobierno, de respetabilidad. Pero le funcionó. O sea, 2, 3 años Calderón mantuvo una cierta popularidad porque la gente creía que sí era de verdad esa guerra contra las drogas. Y no había voces que la confrontaran. O sea, habíamos algunos periodistas que escribíamos. Yo me acuerdo que escribí un libro que se llama El Cártel de Sinaloa en 2009 y a mí me destruyeron. O sea, en la crítica me dijeron que yo era un pronarco, que yo era un traidor a la patria, que yo, o sea, era una cosa, y yo cuestionaba el uso político del tema del narco. Llega Javier Sicilia en el 2011 y creo que logra, al ser la voz de muchas víctimas, ¿no? De mucha gente que había estado ya denunciando y que no habían podido hablar. Y ahora lo que yo siento que estamos en México, por lo menos, es un problema de sordera. O sea, la gente no quiere oír las historias porque necesita sobrevivir, necesita salir, vivir en el día a día, relajarse, estar con sus teléfonos, llevar a sus hijos. O sea, la gente más bien hace oídos sordos a la tragedia hasta que no le tocan, pero como también la barbarie va llegando cada vez a más número de personas, pues es inevitable que en este país haya gente que no tenga en su entorno una víctima, ¿no? De la Claro, barbarie. de la barbarie. Dijiste en una entrevista con Daniel Hernández que, digo, en relación a este proyecto que tienes de Barrio Viejo de Monterrey, queremos hacer crónicas contra la barbarie. ¿Cómo es esto? ¿Qué estrategia Pues es estás? precisamente humanizar las historias. O sea, la barbarie tiene sus narrativas y tiene sus exaltaciones, tiene su apología, que es precisamente narrar esto como si fuera una guerra. La primera cosa que nosotros no hacemos es narrar esto como si fuera una guerra. Esto es una política pública que está exterminando a mucha gente. O sea, ese es el enfoque para poder escribir. Por lo menos es el proyecto del barrio antiguo, ¿no? Así yo hablaba con todos los colaboradores que teníamos en aquella época. O sea, salgan a buscar historias pensando, historias de la violencia, pero con este enfoque. O sea, tengan ustedes ese contexto, pongan a las personas por delante, no usen información oficial como el centro de las notas, tenemos que ir a hablar con la gente directa, la gente que no tiene vocero, que no tiene oficina de comunicación social. A toda esa gente es a la que debemos privilegiar en nuestras historias. O sea, yo creo que pues es muy sencillo, es hacer un periodismo muy humano, muy cercano a la gente. Eso es para mí escribir contra la barbarie en estos tiempos. Claro. Se oye un poquito menos de las voces, o sea, en esto de dar voz, sobre todo a la gente que está dentro del fuego cruzado de la violencia, que ha perdido, que gente cercana ha desaparecido. Ustedes, tú y otros periodistas han dado voz a este proyecto, me parece muy importante. En México sí se ha escuchado, pero siento que hay un poquito menos de voz para los migrantes. ¿Se conocen menos? ¿Has tenido el proyecto de tratar de dar voz a toda esta gente que no conocemos en realidad que está pasando por el territorio? Totalmente de acuerdo contigo. E incluso yo diría que fue un grupo de colegas salvadoreños el que nos dio la muestra, el que nos enfrentó con esta barbarie que tenemos en México y que ha sido también extendida hacia los migrantes que vienen de otros países. O sea, yo creo que el trabajo del Faro, un periódico salvadoreño, fue pionero en ese sentido. O sea, ese trabajo muy ligado al activismo del padre Alejandro Sorelinde, o sea, han sido quienes pudieron dar una visibilidad a esta tragedia. Ahora, yo creo que ya de unos años para acá, cada vez hay más atención de esta
problemática. O sea, en mi caso, pues yo solo he escrito este libro de mi tío migrante, que bueno, es una historia distinta, es más una historia fronteriza. Una historia como llena de nostalgia por otros tiempos de la frontera, siento. Sí, 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 sí. Es una historia también que empieza en el 94. O sea, yo creo que en el 94 empezamos una nueva historia, los dos países. Y no nada más por el TLC, sino por los zapatistas, por el fin de la Guerra Fría, por el asesinato de Colosio, por muchas cosas que ocurrieron en el 94. Yo creo que México y Estados Unidos, en el 94 se empezó a construir la valla. O sea, la valla que hay ahora en Estados Unidos, en Eso en El Tijuana, Paso, ¿no? en El Paso y en Tijuana. Empezó en Tijuana más bien. Ah, sí. 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 O sea, esas vallas empezaron en el 94. La ley más racista, más antimexicana que ha habido en los últimos tiempos es del 94, de Pete Wilson, la ley 187. O sea, yo creo que en el 94 México y Estados Unidos empezamos a vivir algo nuevo, que yo todavía estoy estudiando y estoy investigando y quiero entender bien. Y la historia de mi tío es una microhistoria de ese colapso. ¿Y por qué lo digo? Porque el libro empieza con mi tío, un migrante, salvando la casa que estábamos a punto de perder nosotros a causa de la crisis económica con la que acabó el 94, ¿no? Entonces él, el tío migrante, sordo, que habían aquí desplazado, es quien salva a su familia, a una de sus familias en México. O sea, ahí yo creo que hay una clave en el 94. Por supuesto, muchos migrantes son una suerte de héroes que salen, ¿no?, a enfrentar muchísimos peligros para tratar de sostener una situación insostenible aquí, por lo menos. Sigo yo creyendo muchísimo en el diálogo. Definitivamente la idea de un muro, hay quien dice, bueno, sería una manera de contenernos dentro de nosotros mismos y poder enfrentar los problemas, pero el diálogo parece esencial. Quitar los muros, precisamente, revertir este proceso del 94 en el que empezamos a establecer estas paredes. En cuanto a las narrativas y en cuanto a la comunicación, ¿qué puede hacer el periodismo? ¿Qué puede hacer la narración? ¿Y cómo volver a intentar esta caravana de la paz? ¿Cómo volver a intentar un diálogo? O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es reflejar la complejidad de las cosas. O sea, Ujú. son momentos confusos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de aclarar las cosas, pero manteniendo una complejidad, porque tampoco se trata de simplificar. O sea, hay que explicarle a la sociedad con base al acceso que tenemos los periodistas por hablar con actores principales, por ir a ciertos lugares, cómo puedo explicar. O sea, es Trump está, insiste y chingue con el muro, ¿no? Sí, Pero en los hechos hay una mayor integración que nunca entre muchísimo. México y Estados Unidos. O sea, y el muro se puede quedar y ya. Y lo vemos en el 94, regreso al 94. En el 94 se aprueba una integración económica de México y Estados Unidos. Y al mismo tiempo se crea una ley racista y la ley más racista que ha habido en California. Se empieza la construcción de una franja. O sea, así son nuestras realidades de complejas. O sea, no el hecho de que haya un presidente empeñado en construir un muro no quiere decir que al mismo tiempo se estén construyendo puentes de otra forma, ¿no? El hecho de que haya un gobierno mexicano tan débil que no pueda replicar la política antidrogas que le dictan Estados Unidos, no quiere decir que no haya académicos, activistas, gente de la sociedad civil en Estados Unidos que esté consciente del problema y que trabaje con nosotros para poder revertir esto. O sea, para mí ese es el gran trabajo del periodista, es mostrar la realidad compleja lo menos confusa posible. De acuerdo. De hecho, la copia del modelo de Estados Unidos de la política antidrogas, pues sería mostrar, tratar, es terrible, o sea, es una manera de represión de toda la sociedad, de una manera de encarcelar a un porcentaje muy alto de la población, que obviamente no podemos replicar aquí porque nuestro sistema carcelario de justicia no funciona de la misma manera, pero No, y quizás por ejemplo, aquí tenemos un nuevo sistema de justicia, un nuevo sistema penal, que es muy bueno, muy interesante. O sea, entonces, o sea, hay esa complejidad. O sea, tenemos jueces y magistrados corruptos, sin duda alguna, tan o más corruptos que nuestros diputados, y ya es mucho que decir, y más huevones, ujú, pero tenemos un sistema de justicia penal que es de buen nivel. O sea, sí, yo creo que hay que ir
caminando entre estas complejidades. O sea, para concluir, digamos que sí crees posible un territorio Mexamérica donde haya una cultura que fluya perfectamente de los dos lados sin separaciones. Para construirla. Yo creo que ya está. Yo creo que está, y que el muro de Trump es un performance, es una, pues una idea que a él le funcionó para ganar una elección, que le mantiene para tener un público cautivo, pero no detiene en lo absoluto la integración, ¿no? Es un performance que nos echó a hablar a todos y al final hemos tenido buenas conversaciones, yo creo. Gracias, Diego. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. No olviden escribirnos a @RUM Radio y TV y nos vemos el próximo viernes. Gracias al equipo técnico.